Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero matutino de Arte Popular Guatemalteco, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Les saluda Melanie Ramos. Comenzamos con la noticia que acapara la atención estos últimos días. Se trata de nuestro artista nacional, Miguel Ángel Asturias. Hoy daremos un recorrido en su historia para poder recordar su gran paso en el arte guatemalteco. Miguel Ángel Asturias nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. Fue un escritor guatemalteco quien contribuyó de forma muy importante al desarrollo de la literatura latinoamericana. Influyó también en la cultura occidental y llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas del país. Sus ocupaciones iban de ser escritor, diplomático, poeta y novelista. Fue uno de los fundadores en 1922 de la Universidad Popular de Guatemala. Se graduó de Derecho ganando el premio Gálvez por su tesis. Cuando era estudiante comenzó a escribir y realizó el primer borrador de una historia que más tarde se convertiría en la novela El Señor Presidente. Fundó y editó una revista de radio llamada El Diario Aire. En 1942 fue elegido diputado del Congreso Nacional tras la caída del régimen de Jorge Ubico. En 1967 fue el año en el que Asturias fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. Lo consideran el primer novelista latinoamericano en mostrar cómo el estudio de la antropología y la lingüística podían influir en la literatura. Con esto damos introducción a uno de los artistas nacionales más importantes de nuestra historia, y ahora nos enlazamos con mi compañera Karen Hernández para que nos dé esta increíble entrevista. Adelante. Bueno, entonces muchísimas gracias, Melanie, por esa introducción, así que acompáñenme a darle la bienvenida. Muy buenas noches, señor Miguel Ángel Asturias. Es un gusto y un placer estar aquí con usted para poder compartir esta entrevista, conocerlo un poquito más y poder aunar en sus orígenes, su historia y, por qué no, platicar sobre ese legado que usted nos ha dejado a nosotros como guatemaltecos. No, muchas gracias a ustedes, es un honor para mí estar aquí. Muy bien, muchas gracias por esas palabras y nuevamente bienvenido a esta entrevista, la cual quisiéramos iniciar con un pequeño resumen que nos pudiera decir sobre usted, sus orígenes, cómo era su lugar de nacimiento, y puede platicarnos un poquito sobre sus padres y cómo fue su educación, cómo fue el inicio de su trayectoria. Mi padre era abogado, pues me podría decir que teníamos una vida más o menos acomodada. Mi padre incluso contaba que podría señalar a sus ascendientes desde la conquista española hasta él. Mi madre pues también era medianamente distinguida, aunque era una mujer extraordinaria, maestra, con gran vocación para la enseñanza. En cuanto a mi trayectoria, podría decir que no estuve mucho tiempo en Guatemala, salvo mis primeros años, la universidad. Luego de eso fui al extranjero, estuve la mayoría del tiempo en París, estudié enología, estudié distintos idiomas y me preocupé porque el mundo conociera acerca de la cultura guatemalteca, acerca de mi país, de mi patria, que para ese entonces éramos como las granjas de los grandes países, lo que es bastante importante para mí y para cualquiera, porque corra sangre latina, hacer reconocer nuestra patria, ya que es bastante minimizada a ojos de los extranjeros. Por eso me preocupé en traducir el Popol Vuh en muchos idiomas, principalmente al francés, porque yo estaba en París para aquel entonces cuando inicié todo ese proceso. Así es. Pues todos estos aspectos sobre los que nos comentas son súper interesantes y el cómo estas experiencias en el extranjero lo fueron pues marcando de cierta forma, haciendo mella en usted, tomando ciertas influencias para después integrarlo a sus obras. Pero no solo las experiencias en el extranjero, sino si pudiera comentarnos en este momento cómo es que esas raíces guatemaltecas que usted atesoraba en su corazón sobre su infancia van siendo ese impulso y lo que más le influenció durante sus obras y más que nada en el realismo mágico literario. Cuando dice usted raíces, es bastante interesante porque viene a mi memoria todas las cosas, todas las vivencias que tuve de niño, sin duda. Fueron todas estas cosas las que marcaron en mí esa identidad, esa esencia de mi patria. Cuando era niño tuve una niñera bastante especial para mí, bastante especial para la familia, que se llamaba Lola Reyes. Ella me contaba acerca de las historias de Guatemala, las historias que contaban de su pueblo, pues cómo la conocía ella. Pues nosotros, a causa de el presidente Estrada Cabrera, pues tuvimos que mudarnos desde la ciudad de Guatemala pues a Salama. Y cuando nos mudamos, mi mamá era maestra, mi papá era abogado, seguía ejerciendo la profesión de abogado. Desde niño siempre intenté ver el lado positivo, el lado mágico de las cosas. Como usted ya lo dijo, me, me reconfortaba todas estas leyendas, todas estas historias que seguramente el público también puede conocer, que son bastante
interesantes. Fue todo ello que fue marcando lo que veía, cómo era la vida del campo, que totalmente fue nuevo para mí porque siempre viví en la ciudad, era un niño de la ciudad. Entonces, al cabo de todas estas situaciones, mi madre también era parte importante porque ella me inculcaba acerca de la cultura guatemalteca. Y era bastante interesante también cómo ella planteaba las situaciones cotidianas de la vida y yo las enlazaba con las leyendas de Lola. Realmente me parece muy loable su amor hacia la cultura guatemalteca, porque actualmente la mayoría ya no se sienten tan identificados con esta cultura y se van perdiendo con las modas y van adoptando otras características y se va perdiendo esto tradicional y ancestral. Así que realmente creo que es algo de admirarse, de que estos aspectos y costumbres que se inculcan desde la infancia puedan convertirse en un impulso, en ese motor, una fuente de inspiración con la que se puedan crear muchas cosas. Un claro ejemplo, la obtención del premio Nobel que le fue entregado. Si pudiera comentarnos cómo se siente tras haber obtenido este honorífico premio. Con el premio Nobel, pues el premio Nobel para mí fue una sorpresa. Aunque ya había escuchado que mi nombre había sido postulado para el premio Nobel, realmente no me esperaba ganarlo porque hay mucho talento en América Latina. Sin embargo, el, el honor y el reconocimiento que yo pude observar en ese momento no lo tomaba para mí mismo, lo tomaba para la patria, para mi país, para nuestro país. Lo tomaba para que el mundo conociera Guatemala, la importancia de Guatemala y el respeto a nuestras raíces y a nuestra tradición, porque los extranjeros conocen acerca de América Latina, pero para ellos América Latina es México y quizás Sudamérica y los demás países no existimos. Pues esa fue una bella oportunidad que pude haber tenido, recibir el premio Nobel. Es un honor tener un artista guatemalteco de su talento y categoría. Así que para ir cerrando esta entrevista, queremos que nos platique un poquito sobre sus obras más importantes, como la del señor presidente, Los hombres de maíz, y por qué no, la de Leyendas de Guatemala también, que son obras cargadas de esta cultura guatemalteca. Pero si nos pudiera compartir cómo fue esa experiencia creativa a la hora de confeccionar estas historias realmente fantásticas, y por qué no, si nos pudiera mencionar algo sobre la importancia que estas obras poseen dentro del género literario del realismo mágico. Cuando ya crecí pude ir a la escuela ya, desde muy adolescente empecé a escribir, ¿no? Cuando estaba en el recreo, cuando a veces recibía clases, pensaba en mi mente, se iban dando ideas acerca de la obra que luego me iba a representar en bastantes países y por la cual recibí algunos premios luego, que sería el señor presidente. En cuanto a Hombres de Maíz fue bastante especial para mí. Sentía que debía mucho al pueblo de Guatemala y mi familia, como le dije, éramos bastante acomodados al principio y sentía que yo tenía un deber, tenía una gran deuda con el pueblo de Guatemala porque a donde sea que yo viera, veía esa explotación, esa esclavitud no tanto física, sino más bien mental, a la que se sometía al pueblo, a los jóvenes. Y físicamente, pues la barbarie que muchos sufrieron a manos de este señor que ya le he mencionado. Hombres de Maíz es para muchos mi obra maestra, aunque no sabría si yo mismo puedo llamarle una obra maestra. El lenguaje que utilizo, bastante autóctono, bastante propio de nuestra cultura, pudo conectar con muchas más personas y de eso me siento completamente satisfecho. De Guatemala fue mi primer libro. Podría decir que es un libro conjunto entre Lola Reyes y yo. Existía en mí, existe aún una fascinación por los textos antiguos, por la cultura maya, que si bien sigue presente, hay muchas cosas que se han perdido, hay muchas cosas que se han diluido en la historia, en la mal llamada evolución y todo el ajetreo de la modernidad. Entonces, Leyendas de Guatemala, aunque yo no tenía el talento de Lola Reyes para contar, al menos oralmente, estas historias, sentía que podía hacerlo a través de la escritura, a través de los libros. Y fue así como tuve el honor de compartir la cultura guatemalteca con el mundo. Bueno, pues después de esta charla tan ilustrativa, realmente instamos a todo nuestro público que nos acompaña que puedan ser parte de estas historias, que se animen a leerlas y a sumergirse en ellas, para que así puedan conocer algo tan bonito como este género literario y como su nombre lo indica, es muy mágico. Así que no me queda más que agradecer por el tiempo brindado en esta entrevista, señora Miguel Ángel Asturias. Realmente ha sido muy productivo y deseamos que este reportaje sea no solo informativo, sino que sea
algo para que los guatemaltecos nos sintamos orgullosos de tener artistas tan talentosos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Así que esta ha sido nuestra entrevista el día de hoy. Agradezco mucho a todos por haber participado en ella y regresamos al estudio con Melanie. Bueno, para finalizar este noticiero, damos como conclusión que en nuestra cultura guatemalteca, los artistas buscan la mayor parte del tiempo la inspiración por medio de las representaciones culturales que nos rodean. En este caso, Miguel Ángel Asturias no fue la excepción. El hecho de tener un encuentro cercano en las culturas llegó a crear obras literarias del folclore guatemalteco, exponiendo así la historia de costumbres y tradiciones que llegan a resaltar a nuestro país, demostrando un avance y evolución en las expresiones de las riquezas culturales. Desde sus inicios demuestra cómo la problemática de la sociedad en su época influyeron en su formación tanto profesional como en personal, pero aún así llegó a motivar activamente de la presencia de Guatemala en sus raíces. Y bueno, hasta aquí llega nuestro noticiero del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos el día de hoy.